Bueno, ya estamos en Albacete, Albacete español, aquí con mi amigo Jafet del Albacete, pero están las cosas mal por aquí, ¿no? Está la cosa complicada, este año estamos sufriendo. Vamos a ver si en estas últimas jornadas fuera posible salvarnos, aunque complicado. Joder, la recta final ya, Jafet. En la recta final Pero sinceramente, ¿cómo ves a tu Albacete? lo veo muy complicado, lo veo muy difícil. La dinámica que llevamos últimamente es muy mala, muy negativa. Pero vamos a ver. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Vamos a ver. Pues aquí ya vamos con Jafet hacia el estadio, el Carlos Belmonte. Gustavito, míralo, ahí sale Gustavito. Va, al campo. Me voy a hacer el partido. A ver si vienes contento o no. Veremos a ver. Veremos a ver. Bien, y ya hemos entrado en el Carlos Belmonte, donde el Albacete se la juega contra el líder, contra el Español. En este caso, ahí están mis compañeros, es último contra primero. Ahí está Juanma, fenomenal ahí, y aquí está Gustavo, que no sé qué. ¿Y esas gafas? ¿Te gustan? Son bonitas. Sí, Son así la última generación. vas a No ver- pesan nada, se ve bárbaro. vas a ver bien el fútbol con esas gafas. Oh, ¿eh? perfecto. Pero esto es la Liga Smartbank, y ya sabéis que en la Liga Smartbank se puede dar de todo, cualquier resultado. Da igual que juegue el último contra el primero, que siempre presentan batalla. El Español viene en una muy buena racha, muy buenas sensaciones, y el Albacete, en cuanto a resultados malos, pero yo creo que tiene menos puntos de los que merece, sobre todo en las últimas jornadas. Veremos lo que sucede hoy. Qué vida, acaba de finalizar el partido aquí en el Carlos Belmonte entre el Albacete, último clasificado, y el líder sólido como es el Real Club Deportivo Español. Un partido que a priori podía ser más difícil de lo que se pensaba, porque a pesar de que el Albacete va al último, las sensaciones que había dejado en Girona y el otro día en Castellón, contra el Castellón aquí, con muchas ocasiones, daba la sensación de que podía plantarle cara. Sale con esa ilusión el Albacete de plantarle cara al Español, pero enseguida se han visto que es un Español sólido, un Español solidario. Hemos visto a Di Mata, a RDT, a Embarba defender como locos. O sea, no solo pensaban en atacar, sino que defendían muy bien. Y muchas veces, aunque juegas contra el último clasificado, a lo mejor te relajas, ¿no? Pues Vicente Moreno les ha metido y les ha inculcado ese gen competitivo para el partido de hoy. Y ha venido esa jugada desgraciada. A perro flaco todos son pulgas, y en una no había chutado el Español, pero ha habido un rechace, un penalti a Embarba de Tomeu Nadal, y chuta RDT, lo para. Ahí Tomeu Nadal, pero el rechace se le queda a huevo y era el 0-1. Ahí ya complicado. A un equipo que las cosas no le salen bien, se pone por debajo en el marcador, y eso trastoca mucho los planes. Aún así, se han ido al descanso y veríamos a ver qué Albacete salía en la segunda mitad. Nada, desgraciadamente, en una jugada mal defendida. Eso sí, ahí hay que decirle que los jugadores del Albacete no han estado bien defendiendo un córner que ha rematado Calero sin tan siquiera saltar. Le está penalizando mucho las áreas al Albacete. Lleva 21 goles a favor únicamente y 41 creo que en contra con los de hoy. Así que eso te lastra. Después de ese gol ya no ha habido partido, ya se ha bajado los brazos. Yo creo que ha venido además la lesión de Óscar Gil por parte del Español, que ha enfriado un poquito el encuentro. Veremos lo que le pasa a Óscar Gil, el lateral derecho. Se le había lesionado ya Miguelón a Vicente Moreno. Has tenido que salir el chaval, Omar, así que tiene ahora a Miguelón y a Óscar Gil lesionados. Veremos cómo soluciona eso Vicente Moreno. Y además, por parte del Albacete, se ha lesionado a Álvaro Jiménez, para mí el jugador desequilibrante, el mejor futbolista del Albacete ahora, hoy en día, ¿no? Quedan 9 jornadas, la recta final, quedan puntos, pero las sensaciones para el Albacete son malas. Y al revés para el Español, que hoy mete una distancia de 7 puntos más el gol average al Almería, tercer clasificado. Así que lo tiene en su mano el Español. Nada más, solo deciros, recordaros que este lunes hay Santander Fútbol Quiz. El concurso, 4 posibles respuestas,
11 preguntas y 5.000 euros en juego. Me acerco para que, pues para que os estéis atentos. Santander Fútbol Club, el lunes 9 de la noche, en riguroso directo. Te bajas la aplicación SFQ, que es en Apple Store o Google Play, y a jugar. La aplicación es gratis, con 5.000 euros en juego. Uy, ya me quedo aquí más sentadito, que ya me cuesta. Tigres, a la selva. Me despido de aquí, del Carros Belmonte.